Números racionales. Primera parte. De fracción a decimal y de decimal a fracción. ¿Qué es todo lo que les estoy diciendo? Ya lo veremos a continuación. Primero que todo vamos a hablar de qué son los números racionales. Y como definición podemos decir que los números racionales son todos aquellos números que pueden ser escritos como una fracción. Si no recuerdan muy bien qué eran las fracciones, no hay problema. Para eso estamos, para ayudarlos. Tenemos 1 rayita 2, como le dicen ustedes. También a eso se le llama un medio o 1 sobre 2. Este es 0,25. Ustedes van a decir, te volviste loco, Nico. Ese es un 0, algo, pero no una fracción. Efectivamente, tienen toda la razón. Ese 0,25 es el resultado de una fracción. ¿Y por qué nos importa mucho? Porque como recién vimos, en la parte 1 vamos a ver de fracción a decimal. Pero el 0,25 es un decimal. Entonces vamos a usar la segunda parte, que es de decimal a fracción. Lo mismo hace el menos 3 cuartos y el 2,5. Antes que pasemos a ver algún tipo de fórmula, cómo podemos transformar un número, etc., tenemos que ver que tenemos distintos tipos de decimales. Los decimales, para que ustedes se acuerden, son, si ustedes calculan su promedio, muy probablemente les va a dar que tienen un promedio 6,8. El 0,8 es un decimal. Entonces, esto está en todos lados. No es algo antojadizo. Los tipos de decimales. Tenemos los decimales finitos. El decimal finito, la parte finito nos dice que tiene fin. Y acá vemos el 0,23, que es un número decimal, que tiene fin en el 3. Por tanto, ese número es un decimal finito. El 9,4532 también es un decimal finito, aunque sea un poquito más largo, también es finito, porque tiene un fin en el 2. O sea, no siguen eternamente los números. Ahí paran y no hay más. El 0,4593218 es exactamente lo mismo, tiene el fin en el 8. Y así podemos ponerle 500 números, pero van a tener fin. Los otros que tenemos son los decimales periódicos. Y el decimal periódico guarda relación con algo que les acababa de decir, que se fuera mucho más allá y que se repitieran. Aquí, por ejemplo, tenemos 0,22222, etc. No quise seguir poniendo los dos porque son muchos, ¿ya? Entonces, esto que tenemos adelante es un decimal periódico, al igual que el 1,9999. Tampoco los puedo escribir todo porque tenemos un espacio que es escaso, entonces tengo que escribir poquitito. Entonces, ¿qué tienen en común esos dos numerazos? Lo común que tienen, que si se fijan, ahí abajo salieron unas flechitas que desde la coma hacia la derecha se repite exactamente el mismo número. ¿Y cuántas veces se va a repetir? Hasta el infinito y más allá. Lo mismo pasa con el 1,9999. El 9 se repite eternamente, pero nosotros no vamos a escribir eternamente esos números. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el 0, y vamos a poner solamente un 2. Ahí está. Vamos a poner un solo 2. ¿Por qué? Porque el 2 es el número que se nos repite. Y le vamos a poner un sombrerito arriba al 2 y con eso se nos dice que es un decimal periódico. Al 1,99 vamos a hacer lo mismo. Vamos a conservar el 1, y vamos a dejar un solo 9, porque el 9 es el que se repite y ponemos un sombrero para saber que se va al infinito. Nuestro tercer tipo de decimal es el decimal semiperiódico. Y aquí tenemos algo bien interesante, que es una mezcla entre el decimal finito y el decimal periódico. Si vemos, acá tenemos el 4,23. Hasta ahí vamos impecable. 4, 4, 4, 4, 4. Entonces ahí hay una parte que es finita, que tiene fin, que es el 23. Y una parte que es periódica, que es la que se repite, que es el 4. 23 es el finito y el 4 eterno al infinito y un poquito del más allá.
¿qué vamos a hacer acá? Vamos a conservar la parte entera, que es el 4 en este caso, 4 coma. Vamos a mantener también la parte finita, que es el 23, y la parte periódica, que es el 4, vamos a poner solamente 1. Y a ese 4 le ponemos el sombrerito. Esos son los tipos de decimales, muchachos. Véanlo 10 veces, 15, anótenlo en un cuaderno para que les quede clarito. Ahora, tal como dijimos en el comienzo, vamos a pasar de fracción a decimal. Uno puede decir, esto es muy difícil. Chuta, la verdad que no es tan difícil, porque pasar una fracción a un decimal es simplemente dividir. Entonces ahí tenemos un medio, es lo mismo que 1 dividido en 2, y eso es 0,5. Traspasamos la fracción un medio al decimal 0,5. Otro ejemplo tenemos el 3 cuartos, que el 3 cuartos, siguiendo la lógica, el número de arriba es el numerador, el número de abajo es el denominador. Dividimos el 3 en el 4 y esto nos da 0,75. Pasamos de fracción 3 cuartos a decimal 0,75. Otro ejemplo es 2 quintos, que eso es 2 dividido en 5 y eso es igual a 0,4. O sea, pasamos de fracción 2 quintos a decimal 0,4. Ahora, tenemos que ir al revés, de decimal a fracción. Y acá, muchachos, va a haber la primera parte, la vamos a ver solamente con números finitos. Luego vamos a ver cómo se traspasa cada uno de los que vimos anteriormente. Tenemos el 0,56, el 1,32 y el 5,34 como ejemplo de decimal. Como ejemplo de, pasemos este decimal a fracción. Lo que vamos a hacer, vamos a mantener exactamente el mismo número que tenemos ahí, 25. Y lo vamos a dividir por un 1 y puros ceros. ¿Cuántos ceros? Tantos ceros como números tengamos después de la coma. Y en este caso tenemos el 20,25, o sea, tenemos dos números, por lo tanto es un 1 y dos ceros. Ahí pasamos el 0,25 a fracción. Y si queremos hilar un poquito más fino, hacemos la simplificación y esto nos queda un cuarto. Veamos otro ejemplo. Tenemos 0,125. Recuerden, dijimos, vamos a dejar solamente los números que estén ahí. ¡Pum! 125. Y el 125 lo vamos a dividir por un 1 y por tantos ceros como números tengamos después de la coma. Y después de la coma tenemos 1, 2, 3 numeritos, por tanto es un 1 y 3 ceros. O sea, el 0,25 es igual a 125 dividido en 1000. Pero para que sea un número más amigable, simplificamos y 125 dividido en 1000 es lo mismo que un octavo. Un tercer ejemplo, tenemos 0,6. ¿Qué hacemos? Muy bien, mantenemos el número completo en el numerador. Y en el denominador vamos a poner un 1 y puros ceros. ¿Cuántos ceros? Todos los ceros que tenga como números tengamos después de la coma. Y en este caso, después de la coma, hay solamente 1, el 6. Por tanto, es un 1 y un 0. Y eso es igual a 3 quintos. Les tengo un súper desafío. Este desafío dice más o menos así. Convierte 0,375 en una fracción. Trata de hacerlo lo más rápido posible sin equivocarte y me lo envías a profenicoreyes@gmail.com. Voy a estar esperando cada uno de sus resultados.